Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana en nuestra lección vamos a hablar sobre los elementos básicos respecto a la familia. Y nuestro texto base de esta semana es Romanos 11:36. Y yo quisiera comenzar con una verdad fundamental. Y esta es que Dios es el creador de la familia. Dios fue quien creó a la familia y eso lo vimos en la semana pasada. Él creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio y estableció una unión para todas las generaciones de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 2:24. Dios es el autor y creador de la familia. Él es quien nos da la vida, Él es el que nos da a nuestros hijos y eso lo vemos de una manera tan amorosa de parte de Dios que nos constriñe. Dado que todo lo creado pertenece a Dios, la familia también le pertenece. Y como dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces queda absolutamente claro de que absolutamente todo, valga la redundancia, es de Dios. Por lo tanto, no es nuestra familia, sino más bien la familia de Dios. No son nuestros hijos, sino los hijos de Él. Dios tiene un propósito para la familia. Él hizo todas las cosas con un fin preestablecido y las hizo para Él. Y eso incluye a nuestras familias. En Efesios 1:11 vemos que la palabra nos dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La familia existe para glorificar a Dios y para ser parte de su gran plan, de su gran propósito eterno. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para la familia? Y yo sé que esto lo hemos hablado varias veces y aunque seamos redundantes, vale la pena darle una vuelta más a la rueda, porque decimos que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, a los que conoció de antemano, también los predestinó para que fueran transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La familia existe en función del propósito eterno de Dios, no es separado, no es un propósito alternativo o paralelo. La familia existe en función del propósito eterno de Dios, para cooperar para el cumplimiento de este propósito eterno de Dios, y eso lo vemos en Efesios 1:4-5. Dios busca descendencia por Él. Dios busca que seamos una gran familia para Él. Como dice Malaquías 2:15, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es el cuerpo y espíritu? ¿Por qué es uno solo? Bueno, porque busca descendencia para Él mismo. Él busca una gran familia. La familia es un medio para que Dios tenga muchos hombres, muchas mujeres y todos ellos sean semejantes a Jesús. Entonces Dios los quiere adoptar como sus hijos por medio de Jesucristo. Amados, la familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de Dios, que es tener una familia de muchos hijos. Esto lo vemos una y otra vez en las Escrituras, y yo quisiera recalcar que en el texto vemos a Dietrich Bonhoeffer, espero haberlo pronunciado bien. Él escribe una carta desde una cárcel nazi, y en esa carta él dice algo así como, en su amor ustedes se ven solo a sí mismos en el mundo, nos vemos solos en el mundo. Pero dentro del matrimonio, en el matrimonio, somos un eslabón en la cadena de grandes generaciones que Dios hace venir y pasar a la gloria. A esto Él le llama su reino. Entonces, cuando estamos solteros, cuando estamos solos, claro, nos vemos a nosotros solos, a nosotros mismos. Pero cuando estamos en una familia, vemos cómo estamos dentro de un eslabón en donde Dios estableció a la familia como un vehículo para cooperar hacia el propósito eterno de Dios. Entonces, amados, nuestras familias tienen un propósito divino y eterno
dentro del plan de Dios. A medida que vivimos nuestras vidas, cuidemos y nutramos a nuestras familias en amor, en obediencia a Dios. Recordemos, amados, que siempre que nuestras familias son un regalo de Dios, pero a la vez también son una responsabilidad que Dios nos ha dado para glorificarle a Él y ser parte de su gran propósito. Pensemos en una familia que, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que enfrentamos probablemente a diario, esta familia se mantiene unida en la fe, se mantiene unida en el amor. Esta familia decide criar a sus hijos en el camino de Dios, enseñándole valores, enseñándole principios cristianos, como dice Deuteronomio 6:7. Al hacerlo, esta familia cumple con el propósito divino de Dios, con el propósito eterno de Dios, formando a una generación que lo glorifica, que lo ama, que se entrega y que se convierte en un testimonio de amor y de misericordia. Seamos nosotros una familia de esta naturaleza. En nuestras vidas cotidianas podemos aplicar estos principios, podemos aplicar estas verdades, alentando a nuestras familias a que oremos juntos, a que estudiemos la palabra juntos, a servir, ya sea a los hermanos de la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestro contexto inmediato, a darnos como Jesús nos enseñó a darnos. A través de estas pequeñas acciones, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestra vida, pero también en nuestra familia, y de esa manera nos utilice para cumplir su propósito eterno. Así que, amados, los invito a reflexionar sobre el propósito divino que Dios diseñó para sí mismo y que cumple a través de las familias, y para el propósito que también tiene para nuestras familias en particular. Recordemos que nuestras familias son un regalo de Dios y que como cristianos tenemos la responsabilidad de cuidarlas, de amarlas, de guiarlas a la fe. Al hacerlo, vamos a estar colaborando con el propósito eterno de Dios y experimentando la alegría, el gozo, la plenitud que solamente el Señor nos puede dar. Antes de terminar, yo quisiera dejarlos con una pregunta para que ustedes puedan reflexionar en sus corazones y junto con sus familias. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera pueden ustedes, como familia, vivir de forma intencional y consciente cada día, buscando la gloria de Dios y permitiendo su propósito eterno en nuestras vidas? ¿De qué manera usted, como familia, pueden vivir de forma intencional, buscando la gloria de Dios cada día y permitiendo que su propósito eterno se cumpla en nuestras vidas? Medite con su familia, medite usted mismo, comparta sus pensamientos con sus seres queridos, con sus amados en la familia, con sus amigos, y avancemos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestros hogares. Que el Señor los bendiga y que su familia sea siempre tremendamente bendecida y que sean el reflejo del amor, la gracia y la misericordia de Dios en donde quiera que ustedes estén. Les mando un abrazo grande de aquí desde Mostazal. Que el Señor los bendiga.